Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de Un Nuevo Pacto, la Gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. El día de hoy estaremos hablando acerca de la obediencia que no agrada a Dios. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida de todo creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea, se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. Y el tema de la obediencia es difícil y suele ser muy difícil al inicio porque es una actitud que debemos de aprender y aceptar para que nos consolidemos en medida en que madure nuestra vida espiritual. Obedecer debe estar llena de una actitud responsable y de un sometimiento a una voluntad superior, y siempre su consecuencia nos es beneficiosa. Y en toda la obra de Dios hay bienestar para con sus hijos, y su poder y su sabiduría es tal que cuando nos alejamos de su palabra nunca nos va bien, mas cuando nos acercamos a Cristo y le creemos, nuestra vida suele alcanzar un camino que nos trae paz, seguridad y bendición. No olvides esta gran verdad: la bendición de Dios engrandece al hombre, y la obediencia es el cumplimiento de un mandato, de una orden dada por Dios, cuya jerarquía es tal que nunca hay discusión. La obediencia es un acto de madurez. Muchos comienzan obedeciendo su palabra, pero no pueden mantenerse firmes, ya que debemos cumplir con un estilo de vida apartado del pecado y con la firme voluntad de no ceder a algo que nos haga desobedientes. Por eso tenemos que conocer la palabra revelada, pues será esta la que nos confrontará en el momento cuando no estemos cumpliendo con lo establecido por Dios en su propósito eterno. Y de esta forma todo, definitivamente todo, nos irá bien. Y hoy estaremos hablando de los tipos de obediencia y cuál es la diferencia por persuasión y por resignación, y qué es la obediencia por opresión. Cuando hablamos de los tipos de obediencia, estamos hablando de la forma de obedecer, y comenzaremos con la obediencia por resignación. Debemos de entender la diferencia que hay entre la obediencia por persuasión y la obediencia por opresión, y la obediencia por resignación y la obediencia por contentamiento, y la importancia de entender los diferentes tipos de obediencia y cuál es la forma de obedecer a Dios. Y preste atención a esta gran verdad: es que hay un tipo de obediencia que a Dios no le agrada, y existe una forma de obedecer que a Dios no le agrada, y por ende sí hay una que sí le agrada a Dios. Y escuche con mucha atención esta gran verdad: la obediencia genuina, la que agrada a Dios, esa es la obediencia que mueve el trono de la gracia, esa obediencia que por ende va a tener resultados tanto en la oración, en la adoración y en tu vida devocional, en tu andar, en tu vivir, en tu hogar y hasta en tus finanzas. Cuando usted obedece con la obediencia por persuasión, ya
que usted es persuadido por el Espíritu Santo es cuando usted entrega su voluntad y obedece su palabra por contentamiento y lo hace feliz, lo hace gozoso. En sentido positivo, la raíz griega que se traduce por persuadir significa convencer, inducir un cambio de manera de pensar con razones consistentes y lógicas. Así, un maestro puede edificar sobre la base de las Escrituras y emplear la persuasión para poder convencer a otras personas de una verdad bíblica. Y ahora vamos a ver la obediencia por resignación. Este tipo es la que no nace de un estado de sumisión, y aquí está el problema, ya que ahí es donde se origina el conflicto. Cuando la obediencia no nace de un estado de sumisión y de sujeción, no es un producto del quebrantamiento que te lleva a la humillación. Y por tanto, la obediencia por resignación no nace de un estado de sumisión o de sujeción, y esa no es producto del quebrantamiento, y nunca habrá ningún rasgo de humillación en ella. Lo que es la resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Y para mayor comprensión de lo que estamos presentando, te voy a dar los conceptos, valores y las características de lo que es la sumisión y la sujeción. ¿Sabía usted que la obediencia por resignación puede emanar de la sujeción, pero no hay sumisión en ella, debido a que no hay quebrantamiento, no hay omisión y no hay humillación, no hay humildad? Ese es el tipo de obediencia en el cual los demonios operan. Los demonios operan en la obediencia. Eso lo vemos en la vida de Jesús cuando los echó fuera, pero ellos estaban resignados, y ese es el tipo de obediencia que muchos creyentes en el día de hoy en nuestras iglesias están caminando. Pero al contrario, la sumisión tiene que ver con el deleite que sentimos para poder ceder nuestra voluntad y poder entrar en sujeción a la palabra y poder caminar en obediencia. Es decir, te lo explico mejor, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia y los buenos deseos que nacen de lo interior de nuestro ser, que nos conduce a la sujeción, tomando una actitud de obediencia. Esa es la sumisión. Me deleite, me sujeto y obedezco, pero no estoy de acuerdo. Eso es lo que hacen los demonios. Se sujetan, creen, tiemblan y obedecen, pero no están de acuerdo con lo que se le está dando en su vida, porque están entrando en una obediencia por resignación y no les queda más remedio sino salir fuera de los cuerpos, porque Jesús los mandó a salir y punto, pero no era lo que ellos querían. Se sujetaron, pero no hay sumisión. Se sujetaron y obedecieron, pero no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Esa no es la obediencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dios no quiere eso. Presta atención. Si usted va a entrar en un terreno de sujeción y de obediencia por resignación, mi amado hermano que me escuchas, es mejor que no hagas nada, porque eso se considera una rebeldía pasiva, y eso es igual que desobedecer a Dios. Y hay tanta diferencia entre sumisión y sujeción, que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto de obediencia en sujeción, sin sumisión, se le denomina obediencia por resignación. Y quiero compartir lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son obedientes por naturaleza, ni se complacen en obedecer.
En Marcos capítulo 1, versículo 27, la Biblia dice: todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí: ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. O sea, que los demonios se sujetan y obedecen. Y la obediencia que se produjo en la vida de los espíritus inmundos cuando Jesús les ordenó al muchacho endemoniado echar fuera, esa fue una obediencia que se dio por sujeción, pero no había una sumisión en ellos. Los demonios habían obedecido en contra de su propia voluntad. Y hoy en día tenemos el montón de creyentes dentro de las iglesias obedeciendo por sujeción, pero no hay sumisión, y debido a eso no hay un quebrantamiento en ello, y esto es grave. Esa obediencia no es la que agrada a Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Cuando nosotros, los que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra, andamos en sujeción y en sumisión, y pasas al estado de obediencia totalmente quebrantado y humillado, a este acto se le llama obediencia por contentamiento, no por resignación, sino obediencia por contentamiento. Repito, cuando estás en sumisión y en sujeción y logras pasar a la obediencia totalmente quebrantado y humillado, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo a través de la sangre del nuevo pacto, o sea, a través de Jesucristo, debemos aprender a vivir en sumisión para poder caminar en sujeción y poder llegar a estar en obediencia. Ahora vamos a tratar la obediencia por contentamiento. Quiero hacer un énfasis en esto. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite. Es un placer, es una delicia, es un contentamiento, es una aceptación, y esa obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más gran sumisión y sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien nos demanda la obediencia. La obediencia por contentamiento es tan, pero tan, que ni siquiera tu vida, si es que la tienes que entregar por obedecer a Dios, lo harás con deleite. Ahora, óigame esto y preste atención. Para poder entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento, no en la obediencia por resignación o por opresión, eso a Dios no le agrada. Dios quiere que tú y yo entremos en una obediencia por persuasión y por contentamiento. Nosotros debemos estar persuadidos en el Espíritu y convencidos, enamorados. Y es cuando entonces, y solo entonces, te enamoras del mandamiento de Dios y te complace servirle a Dios y te complace obedecer a Dios. Las verdaderas razones y motivos correctos que deben estar en nuestros corazones para poder entrar en una obediencia por persuasión y por contentamiento, para que seamos una persona sujeta y sumisa a su voluntad. Primeramente, entramos en sumisión, y al entrar en sumisión, entramos en un estado de completa humildad. Y es cuando el proceso del quebrantamiento se produce en tu vida, y eso te lleva a un estado de sujeción. Y eso te lleva a una obediencia que es la que a Dios le agrada. Hay razones que me conducen a la santidad genuina. ¿Y cuáles son estas razones? Vamos a entrar en ellas. Quiero que usted me preste mucha atención.
Mire, nuestra obediencia no debe ser negativamente, no debe ser motivada por reprensión, y es cuando aquí tenemos el primer problema. Si tu obediencia se origina por represión, o sea, ten cuidado, porque si tú no obedeces, va a venir fuego de Dios, castigo de Dios, látigo de Dios, y Dios te puede quitarlo todo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios no va a hacer eso. Dios no quiere que tú estés obedeciendo por represión o por miedo a las consecuencias. No quiere eso Dios. No quiere que tú obedezcas bajo un estado de intimidación o de manipulación y de control. Dios no quiere eso. Eso es satánico. Eso son factores que emanan del mundo de las tinieblas. Y Dios no manipula, ni intimida, ni controla. Dios persuade en amor. Dios te ama, Dios te enamora, Dios te presenta su voluntad. Tú la tomas o la dejas. Y si la dejas, seguro que vas a tener consecuencias negativas, pero no van a venir de Dios, sino consecuencias que se van a estar produciendo debido a tu desobediencia. Y cuando usted obedece a Dios por recompensa, ese es el tipo de obediencia que no le agrada a Dios, porque ese tipo de obediencia, ¿sabía usted que es un principio de obediencia que no le agrada a Dios? Así hay gente en las iglesias que no les interesa quién es Dios, sino cuánto van a recibir de Dios. Porque nosotros no debemos adorar a Dios por recompensas o por recibir ganancia. Mira lo que nos enseña la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú estás esperando que Dios te dé o te estás portando bien para que Dios te pueda cumplir tus caprichos económicos, tu obediencia es desagradable a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú obedezcas porque esperes algo de Él. Eso no es lo que quiere Dios. Esas son obediencias por recompensas, y ya usted sabe cómo se debe obedecer a Dios y por qué se debe obedecer a Dios. Dios no quiere que tú obedezcas por recompensa. Dios quiere que tú obedezcas por reconocimiento y por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Él quiere nuestra obediencia que emane de nuestro amor y de nuestra honra. Y el apóstol Pablo entendió lo recíproco del amor de Dios que debe estar entre nosotros, y que dicho efecto nos conduce a una vida de una santidad genuina. Y espero que esta enseñanza te haya sido de bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.